Qué alegría vernos otra vez. Bienvenidos, estamos en una nueva experiencia en Lecciones de la Biblia. Hemos comenzado un nuevo trimestre, hemos comenzado una nueva temática y hoy les estoy transmitiendo desde las oficinas de la Asociación del Sureste de Veracruz. El presidente nos ha cedido su oficina y agradezco a René Lázaro por acompañarnos hoy en cámara. Muchas gracias por el esfuerzo de ayudarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este trimestre? Por favor, consígase su folleto 3 en 1. El amor triunfa. Haga todo el esfuerzo por conseguir su folleto, su manual. Si usted recibe este video, hable con la persona que siempre se lo envía, porque en algunos lugares no es tan fácil conseguirlo, pero haga todo lo posible. Así que qué alegría tenerles. El amor de Dios triunfa. ¿Qué es lo que vamos a ver durante todos estos 3 meses? En este video vamos a hacer toda esa introducción de un palpitante e interesante tema para nuestros días. La historia, cuando se cuenta desde la perspectiva humana, es imperfecta, es acomodada, es interpretada desde quien la está contando la historia y no tiene todos los elementos gráficos, experienciales y de contexto que le digan a uno, esa es la historia verdadera del mundo. En cambio, cuando contamos la historia desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, las cosas cambian totalmente. Porque en este contar la historia del mundo, uno puede empezar a entender todo el caos que existe hoy y cuál es la razón de ese caos. ¿Cuál es el origen de la gran problemática del ser humano? ¿Por qué estamos en constante guerra? Guerra en mi casa, guerra contra mí mismo, guerra entre un país y otro. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Qué incluye toda esta problemática que llamamos pecado? ¿Cómo se originó? Pero sobre todo, durante estos meses, veremos la exquisita y sublime solución que Dios le encontró a toda esta problemática. Descubriremos cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a terminar toda esta situación problemática. Pero también tenemos que descubrir nuestro lugar en esta guerra, la guerra de todas las guerras. Incluiremos también la historia de aquellos momentos del pueblo de Dios en la tierra en que tuvieron que enfrentar persecución, dificultades, pero cómo llegaron a una vida de completa fidelidad. Y también incluiremos lo que es la palabra la profecía y ampliaremos más ese término. Así que bienvenidos, nos encanta tenerlos y el tema de esta semana se titula La guerra detrás de todas las guerras. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló lugar más para ellos en el cielo. Muy interesante lo que nos dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Todo el capítulo 12 habla de la guerra entre el bien y el mal desde que Cristo nace hasta la segunda venida de Jesús. Hay una explicación con fechas exactas de lo que está ocurriendo y en qué momento vamos. Si tú me preguntas en qué momento vamos en Apocalipsis capítulo 12, ya se cumplió toda esa profecía y creo que llega hasta el 17, si no estoy mal, pero permítanme les digo, ¿dónde estamos viviendo hoy para que ustedes vean cómo ha avanzado? Estamos viviendo en el versículo número 16 y 17. En ese intermedio es que tenemos hoy esta guerra y aquí nos dice cómo sucedió. Así que arranquemos. Quiero compartir con ustedes 4 temas. Tema 1. ¿Cuál guerra? Bueno, nos estamos refiriendo a la guerra que se llama el conflicto de los siglos. Volvamos a leer otra vez el pasaje. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón,
y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Aquí hay una descripción exacta de lo que ocurrió en esa guerra. Se llama la guerra entre el bien y el mal. Es igual que decir el conflicto de los siglos. ¿Dónde comenzó? Aquí dice que hay un dragón y en el capítulo 12 dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y en el mismo capítulo 2 aparece una mujer que tiene un hijo. Ese hijo, el dragón, se lo quiere comer, que es Satanás o representa a Herodes cuando quiso matar a Cristo, pero que ese hijo fue llevado al cielo. Y luego esa mujer vive muchos, muchos años y la persiguen por 1260 años. Entonces esta mujer no puede ser María porque es una mujer que sufrió persecución en la tierra y que en Apocalipsis 12, 17 el dragón la va a volver a perseguir. Bueno, esta mujer representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios. La de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios o la iglesia que va desde los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Pero concentremos un poco nuestra vista y nuestra mente en el origen de esa guerra. El punto clave está en Isaías capítulo número 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, si tú vas a Ezequiel 28, 14 y 15, que puedes leerlo, dice que Dios creó un ser santo, perfecto, hermoso y le dio una dignidad especial en el cielo. Ezequiel 28, 14 y 15, lo repito. Se llamaba Lucifer y era un querubín protector. ¿Saben qué significa eso? Es la persona más cercana a Dios. Está el trono de Dios y él está siempre cerca de Dios. Pues resulta que ese querubín protector, con libertad de pensamiento, comenzó a envidiar el lugar de Dios. Y Isaías 14 nos dice que él comenzó a querer tener el trono de Dios. Bueno, querer ese trono no es decirle, Dios, por favor, permiso que voy a subirme al trono. Jesucristo, en el libro de Juan, dice que el diablo es homicida desde el principio. Quiere decir que es un asesino desde el principio. ¿Cuándo es el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio se refiere a algún momento de la eternidad. Pues se refiere a este momento. Satanás intentó con sus ángeles asesinar a Dios. Fue un problema físico y fue un problema mental. Hubo una controversia en el cielo. Y vamos a descubrir que Él quiere el trono de Dios y borrar su ley. Ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Es un ataque que le hace a la ley de Dios y al gobierno de Dios y a la soberanía de Dios. Entonces, el origen de todos estos males está en el diablo. Dios creó a Lucifer un ser santo, perfecto y libre. Y en su libertad de elegir, pues se volvió malo. Pecó y ahora se trajo ese problema para la tierra. Y ese es el origen de todo este problema. Es el enemigo de Dios. No es Dios el que mata a las personas. No es Dios el que causa el hambre, ni las tempestades, ni todo esto que está ocurriendo. Es el enemigo de Dios. Y esa guerra vino y se concentró aquí en la tierra en un lugar muy específico. Vamos al punto 2, el motivo. Voy a mudarme a Mateo capítulo 4, 9 y 10. Y le dijo el diablo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ojo a lo siguiente, el gran motivo de esta guerra se llama la adoración. Adoración es a quién ponemos en primer lugar, adoración es quién va a ser mi Dios. Y la adoración que Dios se ideó fue una adoración libre.
santa, basada en el amor. En cambio, la adoración satánica es coercitiva, obligatoria. Una persona, para que deje una adicción como el alcohol y las drogas, el diablo lo retiene y lo esclaviza. Pero en cambio, cuando servimos a Dios y decidimos dejarlo, Él nos da la libertad de hacerlo más tranquilamente, porque Dios funciona así, con base en el amor. Ahora, en esto de los motivos veamos tres cosas interesantes. La número uno, ataque al carácter de Dios. Lo primero que él hizo fue querer manchar el amor de Dios. El amor de Dios. Noten cómo cuando Satanás se acerca a Eva en Génesis capítulo número 3, le dice, con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del huerto. Era una mentira y es sembrar duda del carácter de Dios. Con que Dios les ha prohibido, con que Dios los tiene a ustedes esclavizados. ¿Qué clase de Dios son las que ustedes tienen? Óyeme, interesante asunto. Aquí lo primero en el motivo de adoración es manchar el carácter de Dios. Decirnos y enseñarnos que Dios es un Dios tirano, que es un Dios malo. Miren cómo en el Antiguo Testamento mandó a hacer matanzas. ¿Por qué Dios mandó a hacer niños? Oye, cuidado con esa pregunta porque hay que investigarlo con mucho cuidado. Cada caso de matanzas que Dios permitió que se hicieran en el Antiguo Testamento tienen una explicación lógica, igual como cuando venga el juicio final y Dios destruya a los impíos. Y cuando Dios destruye a los impíos, todo el mundo dice, justos y verdaderos son tus caminos. Así que Dios es amor y lo primero que va a manchar es el carácter de Dios. Número 2, ataca la ley de Dios. Les tengo una prueba. Miren en Isaías 14, 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, la base de un gobierno es la ley. Y cuando cambian la ley, es como cambiar de gobierno. La ley de Dios de los 10 mandamientos de Éxodo 20 son 10 principios de amor. No se metan con mi esposa, yo no me meto con su esposa. Honren a los padres, guarden el santo sábado. Es una ley de amor. No me roben, yo no te robo. No hables mal de mí, yo no hablo mal de ti. Puro amor, ¿cómo Dios la iría a quitar? Pero miren que la intención es quitar la ley de Dios, porque aquí en el 13 dice, mi trono, yo me siento sobre el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Vaya a Éxodo 32 y verá que cuando Moisés bajó con las 2 tablas, dice que Moisés bajó con el testimonio. El testimonio es la ley de los 10 mandamientos de Dios de Éxodo 20. Así que él se sienta sobre la ley de Dios, la destruye y pone su trono en el norte. El norte es arriba en el cielo. Es muy sencillo entender esto. Dios tiene un gobierno basado en el amor y el resumen de ese gobierno está en los 10 mandamientos. Así que si yo quiero quitar a Dios, como no pude quitarlo en el cielo, ahora en la tierra les quito la ley. Que la ley de Dios fue para los judíos, que la ley de Dios ya pasó, que Cristo la guardó por mí. No hay ninguna base bíblica para eso. Le hacemos un favor al diablo cuando decimos que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que porque estamos en la gracia y no en la ley. Es que toda la vida hemos estado en la gracia y solo podemos obedecer por gracia, por amor a Dios. Así que un ataque de esta guerra está motivada en quitar la ley de Dios y hacerla desaparecer. Porque cuando se apagan los semáforos en una ciudad porque se va la energía eléctrica, ¿qué es lo que hay? Caos. Los carros no saben quién lleva la prelación para cruzar. Nos quitó la ley de Dios y tenemos hoy un caos en el matrimonio, en la sexualidad, en la violencia. Tenemos caos en el mundo. Eso está totalmente claro. Quita la ley de Dios y quitas el orden de amor. Y un tercer punto en esto del motivo es la soberanía del Señor. Porque si voy a quitar a Dios y voy a poner al diablo, Él es mi nuevo amo, Él es mi nuevo Señor. Nosotros somos criaturas que somos mayordomos. Como mayordomos obedecemos a alguien, uno no se manda solo. Entonces, cuando atacó a Dios, le manchó su carácter. Dios es un tirano y es malo, mata a la gente. 2, quitó la ley de Dios. Y 3, yo me pongo ahora como su Señor y usted va a ser mi esclavo. Tiene que ver con
la soberanía de Dios. Y ojo, hay que prepararnos porque esta guerra es real. Estamos en esa guerra y es su mente y la mía en donde se libra como campo de batalla. Vamos al punto número 3. Expliquemos un poco la profecía. La profecía viene del profeta. El profeta trae la profecía. Y hay 3 cosas claramente establecidas en la Biblia de qué es lo que hace un profeta. La primera, comunica el mensaje de amor de Dios. O sea, me trae la revelación. Por eso la Biblia se escribió. Así que lo primero que hace el profeta es darme la revelación del amor de Dios. Eso hacía el profeta. Punto 2. El profeta denunciaba al pecado. No al pecador, al pecado. Trae la amonestación de Dios. Recuerden de Elías, Jezabel y Acab, los profetas de Baal, y Elías trajo primero el mensaje de amor de Dios y trajo la denuncia sobre los pecados idólatras que se estaban cometiendo. Y la tercera labor del profeta es comunicar el futuro. Pero el futuro que el profeta maneja es porque Dios se lo ha revelado. Miren, esa profecía, ese estilo de profecía de que alguien me dice, te voy a dar profecía, tienes que poner un negocio en tal esquina. Eso se lo va a decir Dios a cada uno. Revise el nuevo pacto, Jeremías 33, 31 al 33. Yo hablaré con cada uno. A la profecía que se refiere, que fue traída por los profetas, es toda la revelación que hoy conocemos como la Biblia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que hemos restringido la palabra profecía a decir y hablar sobre el futuro. Entonces, si no estamos predicando todo el tiempo esos sermones, que la iglesia abandonó la predicación profética. Tengamos cuidado y equilibrio. Profecía se refiere a algo muchísimo más grande. Se refiere a toda la revelación de Dios. Ojo a lo que estoy diciendo. Profecía en la Biblia es toda la revelación de Dios. Lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día es claro y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Un texto muy claro. Profecía es toda la revelación de Dios, todo lo que Dios le ha dado a la iglesia de revelación. Repito, cuando yo digo espíritu de profecía se refiere a toda la revelación, incluyendo la Biblia, más los escritos en los que nos apoyamos de profecía en la iglesia. No lo restrinjas solo a un tema, porque ha habido mucho. Es importante hablar del tiempo del fin, pero han alarmado demasiado a la gente sacando videos con cosas que uno dice, pero esto no va para allá. Cuando hablamos de familia en la iglesia estamos hablando de profecía, porque es el mensaje del amor de Dios. Cuando hablamos del sistema de alimentación estamos hablando de profecía. Y cuando hablamos de los tiempos finales, de los 1260 años, de los 144,000 o de Daniel Apocalipsis, también estamos hablando de profecía. Así que tengamos en cuenta que cuando hablemos de profecía aquí, en este trimestre, estamos hablando en lo que realmente es todo el sentido amplio de lo que es la revelación, lo que es la Biblia. Y esto no le quita importancia a que en este tiempo, aparte de hablar de toda la Biblia, nos concentramos en lo que está ocurriendo y lo que tiene que ocurrir. Pero ojo, mucho equilibrio con todos estos temas del fin del mundo, porque es importante que yo sepa fechas y catástrofes y cuándo se va a poner que una ley dominical. Pero lo más importante es cómo prepara eso mi corazón en el amor de Jesús para salir triunfantes. Y vamos al último punto, un pueblo en guerra. Vamos a Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, aquí hay muy claro algo. El que venciere, ¿en dónde venzo? En una lucha, en una batalla, en una guerra.
Estamos en una guerra, mis queridos amigos. Y el diablo quiere acabar tu salud, quiere acabar tu matrimonio, quiere dañar a tus hijos y esclavizarlos en las adicciones, quiere dañar tu economía, quiere dañar el mundo, quiere dañarnos la vida eterna. El campo de batalla está aquí, en su mente y en la mía. ¿A quién le vamos a dar el primer lugar? ¿Con quién nos conectamos? ¿Con la música romántica, con la música que está sonando hoy, con las series? ¿O lo primero que voy a hacer es conectarme con Dios, mi santo amigo? Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, 14, 16 y 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos avisados, somos un pueblo en guerra. Estamos en plena guerra espiritual. La guerra es por la adoración y si el carácter de Dios va a estar en mi vida o el carácter del diablo va a estar en mi corazón. Dios siempre ha tenido un pueblo en la tierra. Arrancó con una iglesia llamada Adán y Eva. Luego esa iglesia se creció y llega el tiempo de Noé. Y luego esa iglesia sigue creciendo y llegamos a los israelitas y es un pueblo de 12 tribus. Eso era la iglesia que tenía que predicar. Y luego cuando Israel es desechado como pueblo predicador, Dios llamó a la iglesia cristiana, la que funda con los 12 apóstoles, con toda la doctrina de los 12 apóstoles y de Jesús. Luego vinieron gente como los valdenses, perseguidos por el poder político y religioso romano. Luego vinieron los reformadores y luego vino la Odisea hasta nuestros días. Es la iglesia de nuestros días. Lo clave es que Dios siempre ha tenido un pueblo aquí en la tierra. La luz del Evangelio jamás se ha apagado. Así que nosotros somos el pueblo que debemos llevar la luz si queremos recibir la luz de Cristo. Aquí en esta guerra yo tengo que elegir a Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo número 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que durante estos 3 meses estamos invitados a conocer todo este sistema, porque en medio de este caos, el amor de Dios va a triunfar. Se acabará la muerte, el dolor, la mala política, la politiquería. Todo eso terminará y estaremos en un nuevo reino con Cristo Jesús. Venga, no deje de venir a cada uno de nuestros repasos, pero primero repase su folleto y estúdielo, porque este folleto me hace estudiar la Biblia y luego vea nuestros repasos. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecerte por este nuevo tema y que tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Con la cámara de René Lázaro, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.